Hola a todos, soy Peguito y el día de hoy continuaremos con regresión absoluta. Continuando con la historia, nos encontramos en el salón de entrenamientos personales del prota, donde el chico al parecer se encontraba concentrado intentando dominar una nueva técnica. El prota daba un esfuerzo casi inhumano para intentar controlar o poder lograr tener un avance en esta técnica. Vemos entonces que todo a su alrededor comenzó a distorsionarse lentamente. Para cuando el chico decidió calmarse y abrir sus ojos, se dio cuenta de que se encontraba en otro sitio. Pensaba que finalmente lo había logrado. Le había tomado exactamente 2 horas realizar la técnica de transferencia de espacio y tiempo. Además, el líder del culto del viento celestial le dijo que incluso a los más talentosos le tomaba varios días, pero él había creado un nuevo espacio en muy corto tiempo, entonces él reduciría ese tiempo aún más y utilizaría la técnica libremente, como el supremo demoníaco roba-almas o el mismísimo líder del culto del viento celestial. El prota observaba a su alrededor y pensaba que ahora no había nada en ese sitio. Pero así como el supremo demoníaco roba almas había creado el acantilado y el líder del culto del viento celestial había creado el páramo, él podía crear el espacio que deseara. Cambiando de escena vemos al líder del culto del viento celestial, el cual se encontraba en sus aposentos y allí también se encontraba el monje demoníaco. Este se encontraba viendo fijamente al joven que estaba delante de la campana, el custodio de la campana. El Buda se encontraba atraído por el chico e incluso intentó tocarlo. Fue entonces cuando el líder del culto terminó llamándole la atención. Le preguntó qué le traía por allí tan de repente a esa hora. El Buda le dijo que había escuchado que se había encontrado con el joven maestro. El hombre le dijo que puede que algún día se convierta en el líder, así que tenía que conocerlo. El Buda en ese momento terminó sintiendo algo. Le dijo que el líder sería el primer joven maestro. El hombre le dijo al señor demoníaco que las cosas no siempre son así, a lo que el Buda le preguntó qué era lo que quería decir. El hombre le preguntó si acaso no había subido ese joven maestro hasta el puesto de maestro del pabellón Nirvana. Además, es obvio para cualquiera que el demonio celestial estaba entrenando a su sucesor. El Buda comenzaba a reír a carcajadas. Dijo que después de pasar tanto tiempo encerrado, su perspicacia había disminuido. El hombre lo observó fijamente por unos segundos. El Buda dijo que él lo veía de otra manera. El sucesor será el primer joven maestro, así que le había dado al joven maestro otro puesto, y simplemente le dio a entender que tenía que conformarse con algo como eso. El hombre le dijo que podría ser cierto, aunque es una lástima volver a la llanura central sin ver al primer joven maestro, ya que hacía tiempo que no lo veía. Pero, ¿por qué había apoyado al primer joven maestro? El Buda le dijo que era porque el primer joven maestro sería el sucesor. ¿Por qué hacía preguntas tan obvias?, le preguntó. Sin responder directamente, el hombre le preguntó que qué lo hacía estar tan seguro. El Buda le dijo que era solamente un presentimiento. El hombre pensó que sabía que no era de los que tomaban decisiones tan cruciales basándose solamente en un presentimiento. Al final no quería contarle nada relacionado con el primer joven maestro, entonces ¿cómo podían ser amigos? El Buda llamó la atención del líder del culto y le dijo que no se dejara engañar, ya que hay muchos ojos observándolo también en ese sitio. El líder le dijo que no entendía lo que estaba diciendo, a lo que el Buda le preguntó que por qué no regresaba. El líder le dijo que si acaso le estaba diciendo que se fuera ahora que sus asuntos habían terminado. El Buda le dijo que no se refería exactamente a eso, ya que cuando se va a casa de otra persona debería de quedarse callado y marcharse. ¿O acaso pensaba defecar en la habitación principal? El líder le dijo entre risas que algún perro había confundido su propia mierda con la suya. El Buda le dijo que es un consejo de un amigo. Tenía que dejar de causar problemas y regresar al culto del viento celestial. El líder pensaba que aunque en apariencia seguían siendo amigos y respetuosos, nunca llegó a imaginarse que le diría que regresara tan abiertamente. Fue entonces cuando el hombre le preguntó si acaso creía que era alguien que había llegado allí simplemente porque lo habían llamado y se iba cuando se lo decían. El Buda le preguntó si acaso no lo era. Ambos se observaron fijamente por unos segundos, a lo que el Buda sonriendo le dijo que se trataba de una broma. Se estaba poniendo demasiado serio solamente porque le había molestado un poco. Además, podía estar tanto tiempo como quisiera, al parecer había perdido su toque. Además, tenía que pasar un buen rato antes de irse, tenía que asegurarse de divertirse. Tanto el hombre como el líder se encontraban observándolo en silencio. El líder le sonrió de vuelta y le dijo que lo podía entender. Después de exponerse demasiado al árido viento de la arena, parece que la gente se vuelve seca. Así es la frontera. El líder le dijo al Buda que le invitaría un trago en un lugar con mejor ambiente, así que primero tenían que ir a otro lugar. El Buda le dijo que estaba bien, pero decidió retirarse primero. Luego de que el líder quedara solo con el encadenado, le preguntó qué era lo que opinaba. El joven le dijo que estaba nervioso. Parece que había sospechado que el líder del culto quería unirse con el joven maestro.
El hombre le preguntó si acaso es algo por lo que deba de estar tan nervioso. El encadenado le dijo que eso significaba que estaban bastante atentos al joven maestro. Lo estaban observando bastante bien. El líder preguntó qué era lo que debía de hacer ahora. El encadenado le dijo que tenía que pensarlo por sí mismo, ya que no tenía que acostumbrarse a hacer preguntas todo el tiempo. El líder le dijo que ahora mismo su vida y la de su culto estaba en juego, así que no tenía que actuar de forma arrogante. El encadenado terminó enseñándole las cadenas e inmediatamente fue llevado a aquel paraíso el cual a él le encantaba. El hombre en aquel sitio esperó a que le quitaran las cadenas. El líder le preguntó que por qué le gustaba tanto ese lugar, a lo que el encadenado no le dijo nada de momento, pero su expresión se oscureció un poco. Le dijo al líder del culto que mirara con atención, también estaba encadenado todo el día. Tenían que cambiar los roles tan solo por un día, a lo que el líder le dijo que se negaba. El encadenado le dijo que el Buda demoníaco haría lo que sea necesario para que el líder del culto se fuera. Probablemente utilizaría al líder de la secta para algo como eso. El hombre le preguntó qué era lo que debía de hacer. Necesitaba aprovechar esa oportunidad para establecer una base para avanzar hacia la llanura central. El encadenado le dijo que fuera a ver al joven maestro y le preguntara cómo podría permanecer en ese sitio. Seguramente el joven se lo diría. El líder le preguntaba si acaso no conocía él el método. El encadenado le dijo que aunque lo supiera debería de darle un regalo al joven maestro. El líder le dijo que no lo podía entender porque tenía que aferrarse hacia ese joven maestro. El encadenado le dijo que entonces a quién más se iba a aferrar. El hombre pensaba que el demonio celestial lo odiaba y el primer joven maestro cuenta con el apoyo de los supremos demoníacos, incluyendo al Buda demoníaco. Solamente el señor demoníaco dragón sangriento se ha unido oficialmente a las fuerzas del joven maestro. El resto de los supremos demoníacos son neutrales o creen que el primer joven maestro será el sucesor. El encadenado le dijo que si no quería depender del joven maestro, entonces tenía que quedarse en la frontera e ir cuando lo llamaran. Además, tenía que irse cuando se lo dijeran, entonces podría vivir una vida cómoda, comiendo y bebiendo con lujo. El líder le dijo que no tenía que provocarlo con esas palabras que herían su orgullo. El encadenado le dijo que la forma de ganar esa batalla era bastante simple, tenía que elegir sabiamente y confiar hasta el final, preguntándole si acaso no le parecía bastante simple. Es tan simple que en realidad es difícil de poner en práctica. Pero los perdedores nunca lo terminan entendiendo. La victoria depende de si sigue o no sigue esos simples principios. El líder le dijo que ya había tenido suficiente de regaños y de sermones. El encadenado le dijo que si no podía apegarse a esos principios, entonces debería de regresar como había dicho el Buda demoníaco. El líder enojado le dijo que no quería seguir dándole cosas a ese joven maestro. Honestamente, es un desperdicio, un completo desperdicio seguir de esa forma. Y todavía seguía arrepintiéndose de haberle entregado la técnica de transferencia de espacio-tiempo antes. No pudo dormir bien la noche anterior porque sentía que le había dado a cambio de nada. El encadenado le dijo que era porque era un mezquino y codicioso. El hombre al escuchar esas palabras no se pudo contener. Realmente se quedó en silencio, pero tenía ganas de acabar con el hombre en ese instante. El líder pensaba que estaba muy enojado, pero ¿por qué tenía que escuchar a ese tipo regañándolo de esa forma? Lo que estaba diciendo ese tipo le enojaba más que lo que diga el Buda demoníaco. Aún así, al mismo tiempo sentía una extraña satisfacción. Había estado ocultando su verdadera naturaleza mejor que nadie. ¿Será por la sensación de afinidad que sentía al saber que al menos una persona sabía exactamente cómo era? El líder le dijo que aún así que era lo que se suponía que debía de hacer con lo que le había entregado. ¿Acaso quería que le diera muchas más cosas? El encadenado le dijo que si había elegido entonces tenía que confiar y dárselo, tenía que dárselo todo. Enojado el hombre le dijo que ese era un desperdicio, no quería darle nada más. El encadenado le dijo que entonces era mejor que volviera a limpiar el polvo del altar y tocar la campana como siempre. Ese era el papel que le quedaba bien como líder del culto. El líder le dijo que iba a establecer la sede principal del culto del viento celestial en las llanuras centrales, y con sus propias manos lograría lo que los ancestros no pudieron. El encadenado lo observó en silencio por unos segundos para luego decirle que probablemente eso no funcione. El líder se encontraba enojado por aquellas palabras, pensando que habría sido mejor si hubiese maldecido como siempre. Aún así, para la noche el pueblo se encontraba bastante movido. El dueño de la tienda que solía frecuentar el prota terminó dándole la bienvenida al maestro del pabellón. El prota le dijo que había pasado por ese sitio porque tenía hambre. El dueño le dijo que le prepararía algo delicioso con las cosas que tanto le gustaban. Aunque antes de retirarse llamó la atención del prota y le preguntó si acaso podía hacerle una pregunta. El prota le dijo que por supuesto, la que quisiera. El hombre le dijo al prota que como maestro del pabellón podría ir a tabernas mucho mejores que esas, pero porque siempre venía a la suya. El prota lo observó fijamente como si hubiese esperado esa pregunta todo el día. Le preguntó si acaso todavía no lo entendía. El hombre le pidió al prota que por favor se lo explicara.
El prota le dijo que el alcohol era delicioso, la comida era deliciosa y el ambiente era bastante agradable. Incluso le traían lo que le gustaba sin que tuviera que decirlo. Y el dueño también es apuesto. ¿Necesitaba más razones aparte de esas? El hombre feliz le dijo al prota que eso era más que suficiente, entonces le prepararía algo especial, retirándose con una sonrisa en su rostro. El prota mientras le veía la espalda también comenzaba a sonreír. El chico pensaba que no sabía cuánto valoraba ese lugar. La aldea demoníaca es la base misma del camino demoníaco que él estaba construyendo. Ni siquiera el líder del culto del viento celestial ni los 8 supremos demoníacos son tan importantes como Kochumba y los residentes de ese sitio. Y el día que se olvide de ese lugar, sin importar cuánto lo adorne, no habrá diferencias entre él y esos 8 supremos demoníacos. Aunque desde su asiento el prota pudo notar algo en la parte de abajo justo en la carretera. Una persona borracha preguntaba que por qué lo miraba de esa forma, insultando al hombre que estaba delante de él. El gordinflón había golpeado al hombre que estaba delante de él, el cual, sobándose la mejilla, le dijo que no lo estaba mirando mal. Enojado, el hombre le dijo que tenía una mirada extraña, golpeando una vez más al hombre, llamándolo bastardo y preguntándole que cómo se atrevía a mentirle. La esposa del hombre le pidió que se detuviera, pero el gordinflón terminó arrojándola al suelo, pidiéndole que se quitara del medio y preguntándole que desde cuándo las mujeres se meten donde no las llaman. El pequeño hijo de la mujer terminó acercándose para abrazar a su madre. Los presentes no comprendían qué era lo que estaba pasando, pero sabían perfectamente que no podían hacer nada al respecto. La madre y el hijo ahora se encontraban abrazándose y llorando, mientras que el gordinflón, que no tenía respeto por los demás, les gritaba que tenían que callarse. Incluso le preguntaba al niño si acaso no pensaba callarse. Fue entonces cuando el padre del niño se interpuso en el camino del gordinflón gritándole que no los golpeara. El hombre preguntaba qué era lo que estaba haciendo, aunque justo en ese momento terminó recibiendo un fuerte puñetazo en el abdomen que lo mandó a volar, haciéndole ver a todas las personas presentes que al parecer el padre del joven era el que lo había golpeado. Luego de que el gordinflón aterrizara en el suelo, los presentes no comprendían qué era lo que estaba pasando. La esposa le preguntó qué era lo que había hecho, a lo que el hombre dijo que él no sabía ni siquiera qué era lo que estaba pasando. Su hijo, el cual había dejado de llorar, llamaba la atención de su padre. El hombre, llamando a su familia, les dijo que tenían que irse de ese sitio de inmediato. Luego de aquel golpe, el gordinflón una vez más comenzó a levantarse, aunque ahora enojado preguntaba que a dónde se habían ido esos bastardos. Además, se encargaría de encontrarlo y lo acabaría junto con su mujer y el niño. El gordinflón incluso comenzó a molestar a los demás preguntando si acaso alguien sabía quién era ese tipo de a su momento. Una persona acercándose preguntaba si acaso era realmente necesario llegar tan lejos. El hombre rápidamente notó que el que le estaba hablando provenía del segundo piso. Le preguntó quién era el que acababa de hablar. El prota en ese momento alzó su mano. Le preguntó si acaso era necesario golpear a un padre frente a su hijo solamente porque lo había mirado a los ojos. El gordinflón le preguntó al prota quién se creía que era para entrometerse, llamándolo maldito mocoso. Además, a él también lo habían golpeado. El prota pensaba que había sido él mismo quien lo había hecho, ya que si no hubiese intervenido y hubiese castigado a ese bastardo, el niño tendría que vivir el resto de su vida recordando cómo golpearon a su padre y a su madre. Por eso había utilizado su energía para atacar a ese tipo, con la esperanza de que el niño recordara a su padre como un valiente. El prota le preguntaba si acaso iba a aniquilar a una familia solamente por un golpe. ¿Realmente iba a llegar tan lejos? El gordinflón le gritó al prota que se callara y bajara ya que tendría que morir en su lugar. El prota, levantándose ligeramente, le dijo que estaba bien, de todos modos ya pensaba bajar. Descendió rápidamente justo delante del gordinflón, el cual inmediatamente se lanzó a atacar al prota, gritándole que tenía que morir en ese momento. Pero el prota sin mayor esfuerzo terminó desviando el ataque del gordo, y además terminó sujetándolo de la muñeca y torciéndole el brazo. El gordinflón, debido al dolor, comenzaba a gritar. El prota le preguntaba si acaso lo podía ver. Eso no debió de haber llegado tan lejos. Y además no es motivo golpear a alguien simplemente por haber hecho contacto visual, ni exterminar a una familia por un simple golpe, ni tampoco volverse loco por beber y terminar con el brazo roto, preguntándole si acaso no lo creía. Entonces, ¿por qué había hecho todo eso? Es algo que no debería de haber sucedido desde un principio. El hombre, que no comprendía la gravedad de la situación, aún así continuaba de terco intentando atacar al prota, y esta vez utilizando un arma. El prota esquivó con bastante facilidad su golpe y al mismo tiempo terminó contraatacando al gordinflón, mandándolo a volar por los aires unos cuantos pasos hacia atrás. El hombre, que en principio parecía no haber sufrido ningún tipo de daño, luego de un momento comenzaba a escupir algo de sangre de su boca. Los presentes, al verlo, se encontraban bastante sorprendidos por lo que estaba pasando. Incluso algunos miembros del pabellón Nirvana terminaron llamando la atención del segundo joven maestro, preguntándole qué era lo que estaba pasando. El prota les ordenó que lo enviaran al pabellón Nirvana y tenían que exponer todos los crímenes que había cometido hasta ese momento.
Los hombres terminaron comprendiendo las palabras del prota y comenzaron a llevarse al gordinflón en ese instante. Los espectadores, luego de ver todo aquello, todavía seguían un poco nerviosos. Fue entonces cuando el prota dijo que no había ninguna ley en su culto que diga que estaba bien que un demoníaco pudiese cometer actos malvados. Y si alguien así se encuentra entre los guerreros de su culto, simplemente tenían que denunciarlo en el pabellón Nirvana. Todos los espectadores, al escuchar las palabras del prota, comenzaron a gritar bastante emocionados. Luego de eso, el prota decidió regresar a su asiento, pero en ese momento una voz le preguntó si acaso lo estaba diciendo en serio. El prota se volteó para darse cuenta de que la persona detrás de él era el líder del culto del viento celestial. El hombre le preguntó si acaso eso de no tolerar actos malvados solamente por ser demoníacos iba en serio. El prota simplemente lo observó de reojo por unos segundos sin decirle absolutamente nada. Tiempo después, ambos se encontraban en la terraza comiendo y disfrutando de algo de licor. El líder de la secta le repitió al prota aquellas palabras. Eso de que no se debía de tolerar actos malvados solamente por ser demoníacos, no sonaba como algo que debería de decir el joven líder del culto divino del demonio celestial. El prota le dijo que no le gustaban los moldes preestablecidos, así son los jóvenes de hoy en día. El hombre le dijo al prota que suponía que era muy anticuado después de todo. El prota le dijo que debía de tener jóvenes con la mentalidad abierta a su alrededor, y gracias a eso, por ejemplo, el señor demoníaco dragón sangriento ha rejuvenecido últimamente. Entre risas, el hombre le preguntaba al prota si acaso hablaba en serio. El hombre aprovechó para preguntarle al prota si acaso había intentado utilizar la técnica de transferencia de espacio y tiempo. El prota le respondió que por supuesto. El hombre le dijo que todos fallaban al principio, así que no tenía que preocuparse demasiado. Colocando la copa estrepitosamente sobre la mesa, el prota le dijo que él lo había logrado. El líder, al escucharlo, ni siquiera se lo podía creer. El prota le dijo que es un espacio realmente fascinante, y creía que iba a obsesionarse con esa técnica de ahora en adelante. El hombre le preguntó al prota si acaso le estaba diciendo que ya había logrado utilizarla. ¿No solamente lo había intentado? El prota le dijo que así era. El hombre aprovechó para preguntar que cuánto tiempo le llevó a hacerlo. El prota le dijo que le había tomado aproximadamente unas 4 horas. Sorprendido, el hombre no creía lo que acababa de escuchar. El prota le dijo que parece una técnica que se adaptaba perfectamente a su aptitud. El líder le dijo al prota que tan solo 4 horas, si no proviniera de él, ni siquiera lo creería. Y a menos de que sea un genio en las artes marciales, aunque rápidamente corrigió sus palabras, no, ni siquiera un genio de las artes marciales podría hacerlo en 4 horas. El prota lo observó con una ligera sonrisa en su rostro. El hombre le preguntó si acaso podría mostrárselo después. El prota le dijo que por supuesto, a lo que el hombre terminó agradeciéndole. Sirviéndose otra copa, el prota aprovechó para preguntarle que por qué había venido a verlo ese día. El hombre se armó de valor y le dijo al prota que tenía un favor que pedirle. El prota le dijo que por supuesto. El hombre explicaba que el Buda demoníaco intentaba enviarlo de vuelta a la frontera, a lo que el prota le preguntó que por qué había hecho algo como eso. El hombre le dijo que era por culpa de él mismo. Le preocupaba que ambos, como estaban ahora mismo, terminaran uniéndose, así que necesitaba que le diera una razón para quedarse. El prota pensaba que tenía el presentimiento de que no era la única razón por la cual había llegado a verlo, preguntándole qué le daría a cambio. El hombre le dijo al prota que era demasiado frío con él. El prota le dijo que todavía no había ninguna relación entre el líder del culto y él, y ellos solamente habían hecho un trato una sola vez. El hombre le preguntó al prota qué era lo que quería, a lo que el prota preguntó si acaso podía elegir uno de los artefactos sagrados que había traído consigo. El líder le preguntaba al prota si acaso estaba loco. El prota le dijo que en esa situación caótica, con la muerte del supremo demoníaco, no cree que sea una locura tan grande como intentar que el líder del culto avanzara a las llanuras centrales. El hombre, luego de escuchar eso, se quedó en silencio, comprendiendo que el chico tenía toda la razón en cada una de sus palabras. Un tiempo después, ambos se encontraban caminando directamente a los aposentos del líder del culto. El prota pensaba que nunca llegó a imaginarse que aceptaría su oferta. Definitivamente estaba intentando aliarse con él. Incluso había cedido uno de sus preciados artefactos sagrados. Pero ¿por qué se tomaría tantas molestias para aliarse con él? Al llegar a aquel sitio, lo que más llamó la atención del prota fue aquella persona encadenada frente a la campana. El prota preguntó quién era ese hombre. El líder le dijo que es el sirviente que custodia la campana del trueno resonante. El prota le respondió que lo podía entender, pensando que aún así su mirada hacia él no era la de quien miraba a un sirviente o esclavo. Además, el hombre ni siquiera saludaba al líder del culto del viento celestial que acababa de entrar, y si realmente fuera un sirviente, eso sería algo impensable. El hombre le dijo al prota que de los artefactos sagrados no podía pedir la campana del trueno resonante ni el Buda sangriento.
Estos comentarios llamaron la atención del prota. El chico dijo que entonces lo entendía perfectamente. Además, reconoció que se trataba de esa famosa campana del trueno resonante del culto del viento celestial. El hombre le preguntó al prota qué era lo que opinaba al verla, a lo que el chico le dijo que era realmente increíble, pensando que era como si el espíritu maligno de la campana del trueno resonante le estuviese hablando. Y era como si le estuviese preguntando si acaso era él otra vez. El prota observó al hombre encadenado cerca de él. Ambos intercambiaron miradas por una fracción de segundo. Luego de eso, el líder de la secta le dijo al prota que tenía que escoger, a lo que el chico le dijo que estaba bien. Comenzó a caminar entre los artefactos observando a todas las direcciones, pero luego de un momento algo le terminó llamando la atención. Acercándose a una pequeña caja, el prota le dijo que quería ese. El hombre, al ver lo que el prota había escogido, rápidamente iba a negarse, pero de un momento a otro cambió su expresión, cosa que llamó la atención del prota. Pensaba que el líder del culto del viento celestial claramente estaba a punto de decirle que no. Aún así, el prota se preguntaba si ese hombre con grilletes acababa de enviarle una transmisión de sonido al líder del culto del viento celestial. En un momento tan crucial, ese hombre había interferido con la decisión del líder del culto del viento celestial. Era algo completamente inesperado. El líder le preguntaba al prota si acaso sabía qué era lo que acababa de elegir. El prota le dijo que no estaba del todo seguro, pero le atraía demasiado. El líder ni siquiera dijo una palabra, sino que simplemente se acercó a tomar aquel objeto. Presionando un botón oculto, el hombre liberó lo que se encontraba en su interior. Le dijo al chico que se llamaba píldora del dios de la sangre, preguntándole si acaso había escuchado hablar de ella. Al escucharlo, el prota se encontraba un poco sorprendido. La píldora del dios de la sangre es conocido como el mejor elixir, no solo dentro del culto del viento celestial, sino también más allá de sus fronteras. El prota le dijo que así es, tratándose de un elixir extremadamente valioso. El líder le dijo que decir que es valioso se quedaría corto. Confundido, el prota le preguntó directamente al líder que por qué no había consumido algo tan valioso. El hombre le dijo que lo había guardado para el futuro. El prota le dijo que suponía que ese futuro era él, aunque el líder tenía una clara expresión de querer negarse a su afirmación, pero una vez más terminó conteniéndose. El prota rápidamente lo notó, pensando que no había duda, estaban comunicándose por transmisión de sonido. ¿Y quién será ese hombre que puede dar su opinión en una decisión tan crucial como esa? El líder, luego de exhalar, le dijo al prota que estaba bien, le daría la píldora del dios de la sangre. El prota, al escucharlo, terminó agradeciéndole. Pero en eso el líder le dijo que en esa oportunidad no podría entregárselo por adelantado, tenía que decirle cómo permanecer en el culto divino. Tomando la píldora de su recipiente, el prota le dijo que así era como podía hacerlo. Rápidamente el prota terminó ingiriendo la píldora delante del líder del culto e incluso aquel hombre lo había visto. Confundido, el líder le preguntó al prota qué era lo que estaba haciendo. Tomando asiento inmediatamente, el prota le dijo que solamente tenía que protegerlo mientras consumía el elixir. El líder se quedó completamente confundido por lo que estaba haciendo el prota, incluso el hombre encadenado no se lo podía creer. Fue entonces cuando el prota comenzó a hacer circular toda su energía para intentar absorber la mayor cantidad de energía que poseía el elixir. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Recuerden que los comentarios random de este video los estaré saludando para el próximo video. Espero dejen su manito arriba si les ha gustado, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.